Hernán O'Donnell, un gran placer, tantos años siguiéndolo. Hernán, ¿te considerás un periodista deportivo que trata de buscar el lado diferente ante quizás mucha mediocridad que se ve en el medio? Yo trato de hacer lo que siento, Gustavo. Un placer estar con ustedes y compartir esta charla. Trato de hacer el periodismo, la comunicación de la manera en que la siento. No sé si es diferente o distinta a la que por ahí en la mayoría o en muchos medios televisivos se hace, pero trato de buscar y ejerzo el periodismo como lo creo y como lo siento que se debe hacer. Por eso a veces parece distinto porque en un universo deportivo por ahí no hay polémica, digamos, no hay gritos, no hay un debate encendido, si bien se intercambian opiniones, si hay lugar para que cada uno exprese lo que siente, es un espacio, el de universo deportivo, donde se trata de reflexionar, ¿no? Y de llegar a conclusiones más que con la pelea o con la disputa, con el acercamiento de posiciones y con el entendimiento de la idea del entrevistado. Así que yo lo siento de esa manera el periodismo, Gustavo. No sé si es diferente, pero hago lo que creo que mi conciencia y mi corazón me dictan. Sí, desde como televidente se ve como una charla tranquila y para reflexionar mucho. ¿Eso es lo que buscás vos? Sí. Sobre todo cuando vos entrevistás a una persona, me parece que lo fundamental está, y es algo a veces difícil de lograr, está en el escuchar lo que te están diciendo. Nos pasa a los periodistas, a mí como entrevistador, pasa mucho en las conferencias de prensa, donde uno tiene la pregunta preparada y no está escuchando lo que dice el expositor en este caso. Entonces a veces lo que va a preguntar ya lo dijo y hay que cambiarla, hay que tener repentización, o lo que va a preguntar, lo que uno piensa preguntar, de alguna manera el entrevistador ya sabe que por ese tema no hay, o en lo que está diciendo surgen nuevas preguntas. Entonces lo que creo cuando hablamos del programa, en este caso de Universo Deportivo, es que esto de reflexionar y de escuchar nos permite hacer más preguntas. Si yo te hago una entrevista a vos, o vos a mí en este caso, a medida que vas escuchando te van surgiendo nuevos temas. Y además creo que el protagonista al que uno entrevista siempre tiene muchas cosas y mucha riqueza para sacar. Uno puede ir preparado con 20 preguntas, con 50 preguntas, pero después en el diálogo surgen nuevas cosas. Y a partir de allí pueden surgir nuevas ideas y nuevas inquietudes. Esto me parece que es fundamental. Justamente, ¿no? Recién decías lo de la conferencia y lo que pasó esta semana, por ejemplo. Pasó hace mucho tiempo aquí en Santa Fe con la primera vez que estuvo Falcioni, que dos periodistas del mismo medio preguntaban lo mismo, porque se ve que los periodistas no se saben escuchar a sí mismos. Ayer le preguntaron a TV dos veces sobre el partido Boca Central en menos de 5 minutos, y para los que están Claro. viendo es como un papelón. Seguro. Nos pasa a los periodistas y bueno, trato de alguna manera de marcar esto, sobre todo en la época en que daba clases, en que fui profesor y demás, el tratar de escuchar. Yo sé que es difícil, porque si vamos a una conferencia de prensa, vamos a Santa Fe, va a hablar Munúa y uno tiene una o dos preguntas pensadas, o tres, y a medida que avanza la conferencia, esas preguntas se van haciendo. Entonces uno tiene que pensar una nueva pregunta. Pero a veces el hecho de tener 4 o 5 preguntas pensadas o para hacerle al protagonista, sabiendo que por ahí otros colegas preguntan antes, uno tiene que ir escuchando lo que dice para a partir de ahí tener nuevas inquietudes y nuevos interrogantes. Y lo mismo pasa también cuando hay una entrevista mano a mano. Si uno va a entrevistar a Enzo Roldán, por decir el 5 de Unión, o a Wanchope Ávila, el 9 de Colón, uno sabe que tiene 4 o 5 temas, pero que a partir de lo que dice Wanchope o lo que pueda decir Roldán, uno puede a partir de allí tener nuevas inquietudes para hacer. Eso me parece que es importante, Gustavo. Hernán, Hernán, recién compartimos un grupo de WhatsApp y pese a que buscás el lado diferente, te mantenés permanentemente informado de todo lo que pasa en la liga profesional y seguís el fútbol como cualquiera. Sí, yo soy un apasionado del fútbol, un enamorado de este juego, y recién cuando me uní al grupo había una pregunta por Leonel Pico, volante central de Arsenal, que firmó para Colón de Santa Fe, y bueno, yo Arsenal lo he cubierto mucho, lo sigo mucho cuando juega de local, he ido a casi todos los partidos en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, lo vi debutar a Pico y después crecer y desarrollarse, y mencioné algunas cuestiones que están vinculadas a su origen. Él es un volante central, puesto más adelante ahora en la cancha, pero debutó como 5, ¿no? Como volante tapón. Después varios entrenadores, Rondina sobre todo, creyó que podía cumplir la función de estar
más cerca del volante central rival, con lo cual lo adelantó en el campo, y ahora Madelón también lo utiliza como una suerte de enganche. Juega 4-4-2, que es un esquema clásico de Madelón, pero esa línea de 4 cuando sale a presionar o cuando sale a atacar, sobre todo cuando va a presionar al rival, Pitón por derecha, Krupski por izquierda y Lionel Pico por el medio van a presionar a los volantes y a los defensores rivales, más los dos delanteros que habitualmente son Colmán y Sebastián Lomónaco. Entonces tiene ya 5 hombres puestos en campo adversario. Y esto tiene que ver con una pregunta que surgió en el grupo por un colega de Santa Fe que quería más detalles, porque a veces nosotros no conocemos, desde Santa Fe no conocen tanto los jugadores, sobre todo los equipos chicos de Buenos Aires, que en Buenos Aires no se conoce del todo a los jugadores de Colón y de Unión, por tomar el ejemplo de Santa Fe. El otro día cuando veía a Unión en la cancha de All Boys, en la cancha, frente a Barraca Central, me daba cuenta que, bueno, había jugadores que yo seguía, como el caso de Kevin Zenón, pero que en la cancha despierta mayor expectativa todavía. Después hay futbolistas como Calderón, que son conocidos, como Manuel Brites, ¿viste? Futbolistas que tienen ya muchos años y que han jugado en Buenos Aires, pero que uno los ha visto mucho actuar. Pero el caso de Kevin Zenón, por ejemplo, me pareció que era muy importante verlo en acción. O Peralta Bauer, que uno lo conoce por su paso por San Lorenzo de Almagro, que de allí surgió. Entonces, a mí me da la sensación que en esto también tenemos que estar, por lo menos en mi caso, Gustavo, sí, estoy enamorado de esta profesión, me gusta ver fútbol y creo que en la cancha se ve mejor, si no se puede, bueno, por televisión, pero los periodistas tenemos que saber de los equipos, tenemos que conocer cómo juegan, cómo forman, quiénes son los futbolistas que lo integran, tenemos que saber cómo juega Colón, cómo juega Unión, cómo juega Rosario Central, o cómo va a jugar, en este caso Central, con la llegada de Tevez. Tenemos que saber cómo juega Boca, River, cuál es la formación base. En eso hay que estar actualizado. ¿Y qué pensaba? Por ejemplo, yo tenía una discusión familiar que yo hace 20 años, 25 años que sigo fútbol. Me parece que a veces cuando hay periodistas que califican jugadores por televisión, no sé si le mienten a la gente, pero no tienen una visión clara de lo que es el partido, porque No, a lo mejor se pierden lo que el entrenador le dijo y están cumpliendo otra función que la cámara no lo ven. ¿Qué pensar al sí, respecto? sí, no, coincido. Cuando se transmite por televisión, cuando se cubre por televisión, uno puede elaborar un comentario, puede tener una idea, pero de ahí a calificar a los jugadores. Además, creo, Gustavo, que por televisión se pierden muchos detalles. Uno puede tener una idea clara de cómo juega un equipo, o por lo menos una idea de cómo se para, de cómo juegan, en este caso tomemos los equipos de Santa Fe, pero de ahí a tener ya mayor información es más difícil. En la cancha se ve mucho más amplio, se ven los movimientos del equipo y de los jugadores sin cuando no tienen la pelota, por ejemplo. Entonces uno sabe si, qué sé yo, si Buca corre cuando Unión pierde la pelota o cómo se posiciona, o si Guanchope Ávila se queda parado cuando pierde la pelota o no, cuando lo atacan a Colón, qué posición toma, o cómo juega Aliendro. Colón, por ejemplo, con Eduardo Domínguez tenía movimientos muy interesantes, porque jugaba mucho, digamos, al engaño, al señuelo, es decir, el pase que parecía para el primer futbolista era para el segundo. Entonces, por ahí Lertora, que saca bien y rápido los laterales y es fuerte, parecía que se la daba a Bernardi y se la daba a Aliendro. Y parecía que venía a buscarla, no sé, un futbolista por derecha, pero iba más hacia el que estaba hacia el medio. Es decir, eso lo trabajó mucho Colón y yo lo observaba en la cancha. Alguna vez me hubiera gustado preguntarle a Domínguez, porque usaba esos señuelos, ¿no? De que parecía que el pase iba al primer futbolista, a Lertora, por ejemplo, pero en realidad iba a Bernardi. Y eso confundía y fue muy creativo, pero eso se observa más en la cancha que en la tele. ¿Sos el productor también de Universo Deportivo? Hago la producción general. Uno de mis hijos que es periodista y que trabaja en varios medios me ayuda con la producción y por supuesto también tenemos una productora que es la que se encarga, digamos, de los llamados a los entrevistados, de convocar y de citar a la gente, sí. Y difícil, ¿no? También lo comercial. Sí, 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 como es esta profesión. Yo iba a decir cómo está el país, pero en realidad estas dificultades de la producción comercial son históricas. Con muchos años en la profesión, con muchos años en el oficio, y desde hace mucho tiempo que trabajo de esta manera, ¿no? Comercialmente, individualmente, esto va más allá de la coyuntura actual, de la economía argentina, o de un determinado gobierno u otro. Digamos, una tarea y una dificultad que existe que
que más allá del color de un gobierno, siempre para el productor que tiene que vender comercialmente el programa es todo un desafío. Eso, digamos, puede haber épocas mejores y peores, es verdad. La Argentina tiene altibajos y esto hace que en algunos momentos se venda mejor y en otros peor. Pero es difícil siempre. En este caso es difícil siempre. ¿Y vos te considerás que pese a que no ser un canal tan tradicional como Metro, buscan como tu programa? Sí, es un canal que, digamos, se ve en todo el país, se ve en algunos lugares de, digamos, de países limítrofes, ¿no? De extranjeros, como el caso de Uruguay, en Paraguay también, pero evidentemente es un canal chico, porque los canales grandes, sobre todo los canales de aire, como el caso de Telefe, o Canal 13, o Canal 9, o la TV pública, tienen llegada a todo el país. Y esos tienen una penetración mucho más grande, porque llegan hasta, bueno, en el caso de la TV pública llega hasta el último de los pueblos, ¿no? Generalmente tiene una penetración muy grande. Y después están los canales de cable deportivos, exclusivamente, como el caso de Teis Sports, ESPN, o en su momento cuando estaba Fox, y son señales que también tienen una llegada muy fuerte y es masiva. Entonces, para Metro es más difícil ubicarse, pero si uno hace un trabajo prolijo, constante, y durante mucho tiempo y durante muchos años lo mantiene, estos son los resultados, ¿no? Que podemos estar hoy en contacto. ¿Cuántos años hace que hace ese programa? Y hace 26 años, empezamos en 1996. Lleva 26 años, es toda una época, ¿no? Toda una vida. Pero no, el tiempo pasa rápido, ¿sabes, Gustavo? Y uno sabe que cuando lo hace con placer y con cariño, a veces no se da cuenta cuánto tiempo ha pasado, porque cuando haces las cosas, esto es como todo, cuando estás en una fiesta divertida, el tiempo pasa muy rápido. Cuando te aburrís, el tiempo pasa más lento, pero cuando haces lo que te gusta, el tiempo vuela. Recién hablamos en la nota de saber escuchar y a medida que uno te decías las cosas, sos apasionado por el fútbol, fuiste docente y quizás por medio de esa docencia que ejerciste, también querés que la gente se enamore un poco del deporte amateur, que por momentos, salvo que haya un triunfo rutilante, lo tiene relegado. Sí, el deporte amateur está muy olvidado en la Argentina, es una deuda que quizás exista y que los comunicadores tenemos que de alguna manera hacer nuestra tarea, ¿no? Para mantener no solo el deporte amateur, sino también el deporte que por ahí es profesional, pero que tiene poca difusión. A todos nos gusta el fútbol, todos somos enamorados de la pelota, todos hemos nacido en un país que respira fútbol, pero también tenemos que entender que hay muchos chicos que juegan al rugby, que juegan al voleibol, que juegan al básquetbol, que juegan al tenis, y mujeres también que juegan al tenis y que juegan al básquetbol y al voleibol, y también al rugby femenino y al fútbol femenino y al hockey sobre césped. Entonces es un país que tiene una dedicación muy grande por el deporte, que está muy vinculado y que también requiere que le demos atención. Universo Deportivo en ese sentido trata de darle cabida a todos, porque más allá del exitoso, ¿no? Del futbolista exitoso, del goleador del campeonato, del goleador del momento, hay, yo creo, una cantidad muy grande de atletas, de deportistas y de gente joven que se esfuerza mucho y que quiere trascender y que necesita. Esto del periodismo yo creo que no se agota y que no es exclusivamente la crítica, sino también el reconocimiento y el darle visibilidad a muchos atletas, en este caso, y deportistas que necesitan que los vean, que necesitan el estímulo, que necesitan y que les hace bien tener un reconocimiento. Entonces, nosotros como periodistas muchas veces podemos criticar, ¿por qué no? Porque parte de nuestra función es esa, pero también podemos y debemos, creo, apoyar, acompañar y darle un estímulo al deportista. ¿Extrañás dar clases? La di durante un momento largo y ahora no la extraño porque estoy muy ocupado con lo que estoy haciendo, pero era una actividad que a mí me gustaba mucho. Sobre todo, mira, yo di clases en Buenos Aires y en Chaco, en Resistencia. Y allí en Chaco fue donde tuve quizás las mejores experiencias, porque yo sentía cada vez que iba que los chicos me estaban esperando. Era llegar a la clase, yo viajaba cada 15 días, iba el día anterior, generalmente llegaba tarde a la noche, cuando me hospedaban, me levantaba temprano a la mañana para ir a la universidad, y cuando llegaba, antes de las 8, 8 menos 5, ya estaban, la clase empezaba a las 8 de la mañana, pero ya estaban todos los chicos sentados, y mi sensación era que me estaban esperando. Ellos sabían que venía de Buenos Aires y que iba
casi especialmente a dar una clase sobre periodismo deportivo, la historia del deporte en la Argentina y en el mundo, ¿no? Cómo se ha creado. Hay un libro de Víctor Lupo que habla de la historia del deporte de la Argentina, que es un libro de cabecera que yo les daba a los chicos para que conocieran lo que es nuestra actividad deportiva. Y sobre todo, te digo, Gustavo, lo que yo sentía de parte de los alumnos era que yo sentía que me estaban esperando, y eso era una alegría y una sensación emotiva muy linda, muy grande. A lo mejor lo conocés porque estuvo mucho tiempo trabajando en Buenos Aires, ahora es piloto de avión, es un gran periodista de boxeo, hijo de otro periodista de boxeo que incluso colaboró para el Monumento de Monzón. Se trata de Cantero, que fue corresponsal de Olé, y yo fui a clases de redacción sí. Con él, y sí. Me decía y le decía a los alumnos que no hay que confiarse de todo lo que dice en internet, que hay que chequear por todo. ¿Qué pensás al respecto? Sí, coincido plenamente. En internet hay muchas cosas, es una herramienta maravillosa porque permite conocer o acceder a mucha información y a muchas cosas, pero también tiene errores, porque la información la cargan los seres humanos, que se equivocan, nos equivocamos, cometemos errores. Entonces muchas veces cuando uno va incluso a Wikipedia, que parece que fuera la enciclopedia de estos días, cree que está la verdad absoluta, y sin embargo hay errores en Wikipedia, hay errores en internet, porque los cargamos nosotros. Yo me puedo equivocar y cargar una información, y a partir de allí la información queda, pero está equivocada. Así que tiene razón Cantero en cuanto a decir que desconfíen de esa información porque puede haber alguna equivocación, sin duda. ¿Tenés alguna meta, a pesar de que ya llevas 26 años con el programa? Mi meta siempre fue más o menos la misma, Gustavo. Hacer lo que hago y ser fiel a mí mismo. Ser fiel a estas convicciones y a la idea que tengo de periodismo. He dejado algunos trabajos y de otros me he desvinculado por no estar de acuerdo con alguna forma, con alguna metodología, con alguna manera, o porque me parecía que una nota no debía ser, digamos, no debía ser escrita o enfocada de determinada manera porque era una agresión hacia el protagonista. No, pasaba fuera de lo que es la crítica deportiva para entrar en el terreno de lo personal, y en lo personal me parece que no tenemos que hacer críticas. Nosotros no podemos, el ejemplo más claro es el de Maradona. Uno en la vida de Diego la tiene que dejar tranquila, y que haya tomado la decisión y la forma y las maneras y las cosas que hizo y que dejó de hacer, y las que quiso hacer, en definitiva era su vida. Si Diego quería salir a bailar o quería salir a hacer lo que hiciera, era su vida. Nadie tenía derecho ni a opinar, ni a juzgarlo, ni a criticarlo. Por lo menos es lo que yo pienso. Y creo que sí uno podía decir, bueno, Diego, es imposible, ¿no? Pero decir que tal partido jugó mal, porque creo que Diego nunca jugó mal, pero bueno, podía hacerle alguna crítica deportiva. Pero después, y esto vale para todos los deportistas, ¿no? Uno no puede, creo que no debe inmiscuirse en la vida, porque que tomen las decisiones y que elijan hacerlo de su vida lo que quieran. En eso no tienen que rendirle cuentas a nadie, dentro de lo legal, ¿no? Por supuesto, pero ese no, que salgan a robar, ese tipo de cosas. Pero creo que uno debe tener mucho cuidado en eso, Gustavo, y debe ser respetuoso. Entonces, si alguna vez me han propuesto hacer una nota donde el enfoque estaba en su vida social, en su vida personal, y no en su rendimiento deportivo, no estaba de acuerdo en hacerla. Esto me parece que... Pero tiene que ver con el pensamiento. Tampoco creo que ser el dueño de la verdad, ni que con esto me conviertan en nada especial. Yo creo que uno debe estar y debe hacer las cosas como su conciencia lo dicte, ¿no? Entonces, en esto siempre, y mi meta siempre fue tratar de ser fiel a mí mismo y a ese pensamiento. ¿Qué pensás de la liga profesional hoy? Yo creo que la liga profesional tiene muchas cosas buenas, ha profesionalizado, valga la redundancia, el fútbol. Tenemos un calendario que se conoce, por lo menos conocemos hasta la 10ª fecha, estamos jugando la 4ª, la 5ª, ya se sabe los horarios y los días de cada uno de los partidos, se ha ordenado un poco mejor. A la vez creo que hay un exceso de equipos, tanto en Primera División como en Primera Nacional, 28 equipos en una categoría, 37 en otra, es mucho. Es verdad que después a nadie le va a gustar salir. Va a ser difícil ordenarlo porque yo creo que muchos equipos están cómodos, obviamente. 28 equipos de primera, nadie quiere descender. 37 en la Primera Nacional y nadie va a querer
ni bajar a la B Metropolitana ni al Federal. Entonces se ha descompensado un poco porque tampoco los campeonatos son muy lógicos, ¿no? Sobre todo el de Primera Nacional, que tiene 37 fechas, ¿no? 37 partidos es realmente una exageración, porque un equipo tiene que jugar contra 37 rivales, contra 36 rivales, que no es lo mismo que jugar 2 ruedas de 18. Puede jugar 36 fechas, pero una cosa es jugar 2 veces contra el mismo, otra cosa es 36 distintos. Me parece que en ese sentido todavía le falta un poco de orden o de prolijidad, pero ha hecho cosas muchas que son buenas, porque yo creo que hacía tiempo que no teníamos un calendario tan ordenado. Preguntarle a los chicos de las radios, ¿no? Del ET10, por ejemplo, que siguen a Unión y a Colón, y ellos ya saben cuándo vienen a Buenos Aires o cuándo tienen que ir a Ahora se Córdoba. le hace difícil viajar. Claro, claro, pero más o menos está organizado en cuanto a las fechas. Creo que se le ha dado un marco más atractivo en ¿Sí? cuanto a ¿Te la parece? salida, por Porque ejemplo. la primera fecha, por ejemplo, Sí, cambió 3 veces de horario. Cuando empezó. Hubo la partidos que primera sí, cambiaron 3. pero ¿Eh? ahora si entras a la página, Gustavo, fíjate que está desde la quinta hasta la 10ª, Claro, pero está todo ordenado. la primera fecha de este campeonato empezó con 3 cambios de horario. Sí, bueno, fue un poco también consecuencia del inicio, ¿no? De esta, que también, yo creo que esto se va a corregir con el tiempo. Esto de que también el campeonato haya empezado en junio o fines de mayo, y que el 30 de junio se cierre el libro de pases, con lo cual, bueno, si tenemos el caso de Pico, por tomar un ejemplo, que juega 5 o 6 partidos para Arsenal y después va a jugar el resto para Colón, es decir, eso queda un poco desprolijo, ¿no? Los cambios de jugadores en medio del campeonato, que jueguen 3, 4 partidos para una camiseta y luego para otra, no es lo ideal. Lo ideal es que empiecen y terminen el campeonato con el mismo equipo. Pero esto me parece que el año que viene ya va a ser corregido. Este año quizás el tema del Mundial, que ha hecho que todo se haya hecho mucho más apretado, ¿no? Que esté más ajustado el calendario. El campeonato empezó antes y termina el 30 de octubre. El 6 de noviembre se jugaría la final de campeones, ¿no? Boca contra el ganador de este campeonato. Entonces me parece que en este año, creo, Gustavo, que con la Copa del Mundo se ha hecho una chica y sobre todo se ha apretujado de alguna manera el calendario. ¿Qué pensás si cambió en algo tu forma de ver las cosas a lo largo de Universo Deportivo? Uno prácticamente, vos decías 26 años, uno prácticamente allí arrancaba el periodismo también, y a lo mejor en los primeros momentos se enojaba con Sabatini cuando perdía con Graf o con Celes. Y la verdad que con el largo del tiempo la tiene como una ídola espectacular a Sabatini. ¿Alguna vez te pasó eso de cambiar de opinión o no? Sí, pero en general te diría que siempre lo tomé con la misma filosofía, tanto al deportista como lo que debe ser la función del periodista. Yo me crié, mirá, con un ídolo de Santa Fe y un ídolo nacional, que fue Carlos Reutemann. Yo Ah, era chico cuando Reutemann debutó en la Fórmula 1 en 1972, yo tenía 6 años, es decir, en mi infancia Reutemann fue un personaje muy importante, porque en mi casa nos levantábamos a las 7, 8, 9 de la mañana cada domingo para ver las carreras de Fórmula 1, para ver a Reutemann y para ver, por supuesto, a los demás pilotos. Y en esa época, en los años 70, se decía que Reutemann era malo, que no arriesgaba, que salía segundo, que le faltaba temple, cualquier cosa. sí. Entonces también entiendo el hincha argentino en la pasión y en el exitismo y en la necesidad del éxito, decían cosas que hoy suenan exageradas y hasta de alguna manera barbaridades. Reutemann fue un piloto extraordinario, pero extraordinario, que conquistó 12 grandes premios, que tuvo una cantidad de éxitos tremenda, que estuvo muy cerca de ser campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1981, que perdió el campeonato por un punto, y que mucho tiene que ver en esa pérdida del campeonato los conflictos internos que tenía con Williams, con Alan Jones sobre todo. Entonces, con el tiempo entendí, y mi mamá siempre fue, yo me acuerdo los grandes que lo discutían, mi mamá era fana de Reutemann, lo adoraba y le parecía realmente bueno, y mucha gente lo criticaba, gente grande, ¿no? Los mayores lo criticaban. Y yo a veces pensaba que podían tener razón, y después me di cuenta con el tiempo que no, que Reutemann era un fenómeno, que por supuesto no le alcanzó, porque también campeón salió uno solo. Campeones terminó uno primero y los otros 20 pilotos estaban detrás.
pero eso lo entendía y creo que con el tiempo vos entendías lo mismo por Gabriela Sabatini. Podés decir, no le gana a Steffi Graf, pero bueno, está segunda del mundo. Esto a mí me pasó con el Lole, y con el tiempo me di cuenta que aquellos que decían que el Lole, no sé, le faltaba algo, bueno, le faltaría a ellos, porque realmente ser el segundo en una actividad, y yo creo que tiene el reconocimiento. Mira, yo soy de una época donde los deportistas de Santa Fe se destacaban porque estaba Monzón, pero claro, como Monzón ganaba siempre, no se lo discutía, pero el Lole sí, ¿no? Este yo creo que tiene que ver con el exitismo, Gustavo. ¿Y Sabatini qué opinión te deja de su carrera? Y la carrera deportiva es de lo mejor que pudo haber hecho, la pudo haber extendido un poco más, se retiró muy joven, también un poco saturada, ¿no? De presiones y de cuestiones que hacían al entorno de su actividad que la fueron cansando. Hoy Gabriela debe ser una de las mujeres más amadas de la Argentina, quizás la más amada, ¿no? Respetada y querida, porque es todo un símbolo de que hizo lo que quería hacer, de que consiguió lo que se propuso, y que cuando se cansó, siendo muy joven, de todo lo que tiene que ver con el tenis, con el entorno, con el peso de la familia y con el deseo de los demás, de que fuera perfecta y exitosa y demás, llegó un momento que dijo basta. Entonces, a mí me parece que esto de Gabriela también lo valoro mucho, y que creo que la gente con el paso del tiempo lo aprendió a valorar y lo aprendió a destacar y a darle la justa medida, a entender que Gabriela hizo lo que deseaba, se cansó, y cuando se cansó dijo voy a vivir la vida. Y ahí está ella, ¿no? Con todo su derecho a vivir su vida sin que nadie la moleste. Bueno, ya que tocaste este tema de se cansó, hubo un caso muy polémico, que lo hablaba con el director de deporte aquí de Santa Fe, su secretario de deporte, que es a nivel, que está en el Mundial de Natación, muy conocido como Raúl Araya. Sí. Santiago Grassi se fue a hacer natación a Estados Unidos y él estaba cobrando una beca del CENAR y dijo que quería tomar un tiempo ahora con sus amigos porque estaba cansado, y extenuado y mucho estrés. Y él me decía como que no, como que el CENAR no contempla esas cosas, como por allí los profesores de escuela que por allí pueden pedir licencia por estrés o estas cosas. A los deportistas les puede pasar esto. A mí me decía uno de los mejores entrenadores de natación, que te voy a pasar el link de la nota porque es muy interesante, que estando en Estados Unidos, en el mayor nivel de competencia, estas cosas no deberían pasar, porque está como tocando el cielo con las manos. Sí, 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 pero el deportista se cansa. Fíjate, Gustavo, que muchas veces se satura y a veces necesita un respiro y a veces necesita contención. En la natación, fíjate que le ha pasado a Delfina Piñatelo, ¿no? Que también Sí. necesita un descanso. Ella aclaró ahora que no se retira, pero que necesita otras actividades, alejarse un poco, enfriarse. Hoy en día los deportistas, no solo los argentinos, los de todo el mundo, viven con una presión muy grande, sobre todo de las redes sociales. Son chicos muy jóvenes, en la natación cada vez más, porque en la natación se destacan a los 15, 16 años, ya están compitiendo en las ligas más importantes, y tienen que convivir con esto de las redes sociales, que son muy duras, que son a veces muy críticas y que a veces lastiman mucho. Y yo creo que a Delfina le ha pasado eso, ¿no? Tomando el caso de una nadadora increíble, realmente con todo el futuro por delante, con todo el presente también, pero que cuando aparecen las burlas, los memes, el famoso bullying que se hace, que a muchos deportistas argentinos se los han hecho, a futbolistas y demás. Esto hay que entender que son chicos jóvenes, y ahí digo que necesitan contención, apoyo, gente que lo rodea, que lo pueda de alguna manera ayudar y a darle la justa importancia, no engancharse. Pero claro, cuando un chico es joven, cuando un chico tiene 16 años o 18 o 20 o 21, esto lo puede afectar, sobre todo porque tiene un nivel de exposición muy grande y sale una cuenta anónima o una voz anónima sin saber quién es, y desde la nada puede soltar una agresión muy grande. Y hay que estar preparado para soportar eso. Y a veces los chicos, no solo los chicos, los grandes no estamos preparados para soportar ese tipo de agresión, porque duele y lastima. Entonces hay que trabajar sobre ese punto para que justamente no lastime, no mortifique. Y del otro lado, que por ejemplo las redes sociales quizás pueden ser un atractivo para los deportistas para ganar dinero y quizás sin tanto esfuerzo Sí, como en la natación, ¿cómo lo ves?
Sí, por otro lado hay quienes se manejan, esto depende de cada persona, ¿no? Cada uno es un individuo distinto al otro, entonces así como hay muchos que sufren, que se hacen mala sangre o que por ahí les duele alguna crítica o alguna cargada que existe en las redes sociales, otros tienen otro tipo de habilidad o otro tipo de relación con las redes y saben sacarle el jugo. Esto no quiere decir ni que sean más inteligentes, sino que son distintas personas. Unos tienen una determinada sensibilidad y otros por ahí son más fríos, no les importa, no se enganchan con la cargada y sí saben sacarle el jugo para obtener publicidad, para promover productos, para hacer focos, digamos, de alguna manera de comunicación y obtener dinero. Entonces saben sacarle el jugo a las redes sociales. En esto yo creo que hay que distinguir, cada persona lo maneja y lo resuelve como puede. Te quedó un gran recuerdo de Diego Degano, ¿no? De Diego Degano, sí, claro, claro, porque, mira, Santa Fe es una ciudad hermosa, la provincia toda es increíble, estamos hablando de una de las provincias más grandes, más ricas, más atractivas, más históricas, con mayor valor histórico que tiene la República Argentina. Santa Fe está llena de historia, desde las batallas por la liberación de nuestro país hasta la Constitución Nacional. Todo ha pasado por esta provincia y por las ciudades más importantes. Entonces uno sabe que cuando llega a Rosario, por tomar, digamos, las primeras ciudades cuando viene desde el sur, ¿no? A todo lo que es la famosa Bota, encuentra que tiene muchísimo atractivo. Y la ciudad de Santa Fe en sí, la propia ciudad, es tan hermosa, es tan cálida y acompaña tanto que siempre tuve ganas de conocer la maratón de Santa Fe Coronda, porque además mi abuelo había nacido en Coronda y en ese río había aprendido a nadar, y mi viejo me contaba que, bueno, después de chico vino a Buenos Aires y ya afincó su vida aquí como tantos otros, ¿no? Que llegan a la gran ciudad, pero había aprendido a nadar en el río Coronda. Entonces, esa maratón que es mundial, que tiene una trascendencia mundial, que es famosa, que es requerida por los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo, yo siempre sentí las ganas de cubrirla. Y aquella vez que fui con Diego, que es un poco, que fue alma mater, ¿no? de la organización, además de corredor, después fue, no sé si sigue siendo, pero uno de los puntos principales de apoyo para la organización. Indudablemente es una experiencia riquísima, porque además comprobé que la gente puede convivir sin problemas, ¿no? Los hinchas de Unión y Colón comparten el río, comparten el día, comparten las lanchas, los botes, no tienen problemas, es una fiesta del agua. Lo acompañé mucho a Damián Blaum, que había sido un chico que estudió en la UCES aquí en Buenos Aires y que compitió en aguas abiertas, y que realmente Damián, viste, es un enamorado de esa maratón y de tantas otras en el mundo. Entonces, acompañándolo a él, estuve presente en lo que es la Santa Fe Coronda, que además a todos los periodistas deportivos les recomiendo que vayan, por lo menos una vez en la vida, así como una vez tienen que ir a los Juegos Olímpicos o al Mundial, sobre todo los Juegos Olímpicos, ¿no? Alguna vez un periodista argentino tiene que estar presente en la Santa Fe Coronda porque es un evento nuestro, es internacional, es requerido por los atletas del mundo, y bueno, vos, Gustavo, lo sabes mejor que yo, ¿no? Que tiene sí, ahora por la altura del río está suspendida. ¿Perdón? Ahora por la altura del río está suspendida la maratón. Claro, pero cuando se haga, ¿no? Es célebre, y creo que vos la has visto en muchas oportunidades. Sí, sí. Acá tuvimos un duelo en su momento espectacular que fue de Gano Fleita, fue como de los últimos 25 años, uno de los mejores, la mayor atracción fue de Gano Fleita, nunca se llegó a un grado de atracción como ese momento, y después Damián Blaum junto a otro nadador santafesino como Rafael Pérez, que la pudo ganar solamente en una ocasión, fueron como los detalles rutilantes. Para cerrar la nota, somos colegas también en el Círculo de Periodistas Deportivos que se lo quiere como refundar y hacer más socios y poner las puertas más abiertas. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Que me parece una maravillosa intención de Gervasi, que es el presidente, ¿no? De Roberto, y por supuesto de la gente que lo acompaña. El Círculo de Periodistas Deportivos nació con una inquietud, lo contó muchas veces Julio Ricardo esto, porque el padre, ¿no? Julio López Pájaro, fue uno de los fundadores, y nació como la inquietud de un grupo de periodistas deportivos hace ya muchos años, casi un siglo, que pensaban que el periodista deportivo debía tener una formación, que debía tener de alguna manera un cuidado y que debía tener una preparación para la realización de la tarea, que no podía ser un hincha con micrófono. Entonces
cortaron un poco con lo que era el inicio del periodismo deportivo, digamos, más vinculado al tablón que a la formación académica. Y armaron el círculo de periodistas deportivos y la escuela para allí estudiar, para que tengan formación y preparación. Y ahora que el círculo ha de alguna manera tomado este nuevo impulso, lo valoro muchísimo porque me parece que también es una forma de modernizarlo, de tenerlo presente, de que los periodistas también estemos contenidos, que tengamos un lugar de refugiarnos, donde estar, donde compartir nuestras ideas, nuestros días, nuestros momentos, nuestras opiniones, nuestras esperanzas, ilusiones. Entonces me parece que es realmente loable esta reiniciativa, digamos, del círculo de volver a abrirse y de volver a crecer. Bueno, te robamos una. ¿Te aburren tantos programas de polémica que hay deportivos en la televisión? Me pasa algo que quizás que te pase a ti y que le debe pasar a mucha gente, que a veces los pongo y ya me distraigo, me pongo a leer el diario, porque a veces uno pone un programa de televisión para enterarse, para tener alguna noticia nueva, alguna novedad. En cuanto empieza el debate o hablar sobre un tema trillado, reiterado, uno se distrae y por ahí mira el celular o por ahí lee el diario o tiene alguna otra actividad que hacer. Entonces sí, a veces uno se aburre porque no encuentra, me parece que hay programas que están muy logrados. Hoy estaba viendo la mañana uno de Teis Sports que mientras pasaban el partido de Central Córdoba y San Lorenzo, abrían ventanas con cosas, por ejemplo, salvadas de batalla y ponían viejas salvadas y atajadas de batalla en River. Es decir, hay creatividad también. Pero cuando el programa consiste solamente en gritos o en una pelea entre un periodista de Boca y otro de River, ahí pierde un poco la gracia, ¿no? Me parece que en ese sentido puede estar bien un rato durante una parte del día, pero no las 24 horas. Te agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh? Gracias a vos, Gustavo, ha sido un placer, un saludo muy grande. Bueno, esto sale para todo el mundo, pero a la gente de Santa Fe es una ciudad muy querida, porque tiene además una belleza particular, porque está enfrente y muy vinculada a Paraná, y que muchas veces uno, cuando va a Paraná, va a Santa Fe, cuando va a Santa Fe, va a Paraná. Así que siente que es una parte hermosa de la Argentina que vale la pena ir. Te agradezco mucho, un placer enorme.